Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas todos a este taller de cómo formulamos proyectos de ciencia de datos que resuelvan problemas públicos y vamos a contar la experiencia de la Superintendencia del Medio Ambiente. Vamos a comenzar primero presentando a los facilitadores. Daniel Vicente y Gustavo Lerner nos van a estar apoyando en la actividad de conexión que viene en un ratito más. Y Laura González nos va a estar apoyando en las partes administrativas y técnicas para, si tienen alguna duda, algún comentario, le pueden comentar a ella en caso de que tengan problemas de audio, video, etc. Y los que vamos a facilitar el taller en sí mismo va a ser Claudio Lacena, mi persona, y Francisco Donoso. Yo soy científico de datos del GovLab UAI y voy a dejar a Francisco Donoso para que se presente personalmente. Hola, hola a todas y todos. Un gusto estar acá. Francisco Donoso, trabajo en la Superintendencia de Medio Ambiente, de profesión ingeniero civil con mención en medio ambiente. De hecho, me gusta decir ingeniero civil ambiental. Eso de profesión de vocación al menos. Gracias, Francisco. El objetivo de hoy de este taller es que conozcamos una metodología de formulación de proyectos de ciencia de datos, esto para promover la innovación pública basada en evidencia. La agenda de hoy, primero vamos a partir con esta bienvenida, lo que estamos haciendo ahora, luego viene la actividad de conexión, que ya les dije que Daniel y Gustavo van a estar liderando, y vamos posteriormente a presentar la experiencia y luego un espacio de duda donde ustedes puedan preguntar y donde nos vamos a conocer un poco más. Así, entonces vamos a comenzar con el taller de hoy. Aquí viene la agenda del taller, del caso en sí mismo. Vamos a hablar un poco del concepto de ciencia de datos, a qué nos referimos cuando hablamos de ciencia de datos, el análisis de prefactibilidad de un proyecto de ciencia de datos, la metodología de formulación de un proyecto de ciencia de datos y con esto vamos a entremezclarlo con la experiencia que ha sido de la Superintendencia del Medio Ambiente, donde hoy en día nos encontramos haciendo un proyecto de ciencia de datos gracias a que nos ganamos un fondo internacional para hacerlo. Pero nació de una idea, nació de formular un proyecto el año pasado que ahora este año se está convirtiendo en realidad. Pero lo voy a dejar con primero Francisco Donoso. Para los que no lo conocen, Francisco, te puedes presentar porque parece que estamos a gente nueva. Aprovecho de presentarme también, soy científico de datos del GovLab UAI y con Francisco Donoso de la SMA estamos dirigiendo este taller. Hola, hola, nuevamente a todas y todos. Bueno, para que nos podamos conocer un poquito más dentro de obviamente, limitaciones, les voy a pedir, bueno, presentación. Trabajo en la Superintendencia del Medio Ambiente, siempre, ya llevo como 10 años trabajando, no en la Superintendencia, pero en distintas temáticas ambientales, siempre sé que el factor común. Trabajé en el Ministerio del Medio Ambiente también. Ahora me desempeño en la Superintendencia. Y para el contexto del taller queríamos hacer esta actividad. Por favor, si pueden ingresar a la página menti.com y poner esas cifras que salen ahí, 72, 73, 76, 9, donde les va a aparecer un par de preguntas y la idea es que podamos, más o menos, más que nada, entre todos conocernos muy sucintamente. ¿Ya? Entonces, Claudio va a proyectar los resultados, van a ver un par de preguntas, que podamos ver ciertas características del grupo. Veo alrededor de 40 personas que están conectadas, por lo menos en el chat decían que venían de diferentes partes de Chile. En el grupo que estuve había gente de Coyhaique y de Arica en el mismo Francisco, grupo. ¿Mm? están pidiendo por el chat si puedes repetir el número y lo escribimos por aquí por el chat del Menti. 72, Perfecto. 73. Ahí, Ahí 72, dice 73, 76, 9. 9, está ahí arribita del... Perfecto, ahí lo mandé por el chat. Perfecto, entonces vamos con la primera pregunta. Más que nada conocer cuál es el área de especialización en cada una de los, en cada uno de nosotros. Ahí sí pueden poner en el chat cuando los otros, solamente de curiosidad, ¿qué otros?
A ver si el día de mañana ponemos una categoría adicional que se nos fue o algo por el estilo. Sería interesante saber cuáles son esas otras especializaciones. Y aquí, bueno, ya está convergiendo fuertemente en ingeniería y ciencias sociales. Después vendría ciencias naturales. Ya 27 personas han respondido de las 40 y tantas que son. Economía, por ahí dicen. Pero economía es una ciencia social, ¿o no? Eso es lo que dicen por ahí. Hay de todo. Economía, en verdad, un campo bien amplio. Perfecto, ya llevamos 28 personas. Yo creo que lleguemos a las 30. Llegamos a las 30 y nos cambiamos para la otra. Cultura. A compartir el link era menti.com y el número que sale ahí arriba. Exactamente, ahí como pusieron Laura y Gustavo. Perfecto, una más, ¿no? Sí, tanto del celular como el computador, cualquiera de las dos sirve. Y eso, ya llegamos a las 30, ya. Disculpen las personas, acá obviamente los tiempos son bien limitados, así que las personas que no alcanzaron a responder, igual métanse porque ahora podemos pasar a la segunda pregunta. En relación a dónde trabajas, acá uno esperaría de que, no sé, bueno, ha tocado diferentes experiencias que se han concentrado mucho en gobierno central, vamos a ver qué resulta o gobierno regional. De donde venimos, como les decía, en el grupo que me tocó eran principalmente personas de regiones. Efectivamente está un poquito más cargada del gobierno central. Empresa pública, otros universidades, centro de estudios. Si pueden poner por el chat de qué universidades son, también nuevamente, pura curiosidad. Perfecto, 34. Universidad de la Frontera, Campus Pucón, fantástico. Centro de I+D, Cities, Investigación y Desarrollo, Instituto Milenio de Oceanografía, Universidad de Concepción, fantástico. Muchas gracias. 36 personas, superamos la meta anterior. Y la última, por favor, Claudio. Nuevamente disculpen los que no alcanzaron a responder. ¿Qué es lo que esperas de este taller? ¿Ya? Es una pregunta de campo abierto. Pero la idea no es mandarse el párrafo de la vida, sino que en general como para ir rescatando un par de conceptos y también ver si lo que preparamos con Claudio calza con esto o no. Si no calza, vamos a tener que adaptarnos o a ver otra sesión. Y si calza, fantástico. Podemos también hacer cierto énfasis en algunos aspectos. Perfecto. Aprender sobre qué es la ciencia de datos, conocer herramientas que puedo aplicar en mi trabajo, eso también apareció en el grupo que estuve. Adquirir herramientas para implementar el concepto de ciencia ciudadana o participativa, alguna experiencia aplicando ciencia de datos, conocer una experiencia real, ciencia de datos, conocer más de ciencia de datos, conocer las bases de la ciencia de datos y su aplicación, nuevamente herramientas para aplicar en el trabajo, herramientas de la ciencia de datos. Perfecto. Acá estamos hablando en términos generales. Ahí, Claudio, si se me pasa algo importante también, aprovecha de comentar, pero en general estamos hablando de la gran pregunta de qué diablo es la ciencia de datos y cómo esos conocimientos se pueden aplicar en cada uno de los ámbitos laborales. Eso vendría a ser en términos lo que agarro de todos los comentarios. Sí, solamente quería comentar que, bueno, hay gente que tal vez venga por el lado técnico, pero en este taller nosotros tratamos de centrarnos en el objetivo, en las razones, en la problemática que trata de resolver el problema de ciencia de datos, más que en la técnica, que es algo que se ve durante el proyecto. Lo importante es primero plantearlo bien para que pueda ser
resuelto efectivamente luego y que esa resolución sea efectiva, sea útil para el organismo público. No sé si ya volvemos a la presentación, Sí, Francisco. volvamos a la presentación. Muchísimas gracias por la respuesta. Hubieron 35 respuestas. Entonces, como dice Claudio, bueno, ahora vamos a partir en lo que es la presentación propiamente tal, en donde vamos a intercalar en el fondo toda la parte teórica que lo va a exponer Claudio y la parte, digamos, la aplicación de todos estos lineamientos que él va a exponer en un ejemplo de la Superintendencia de Medio Ambiente. Gracias, Francisco. Entonces, para comenzar el taller, primero vamos a partir con una definición de ciencia de datos. Ciencia de datos es algo que es bastante moderno en el sentido de que es un concepto que ha sido acuñado durante la última década, o las últimas décadas podríamos decirlo. Y lo que nosotros consideramos que es ciencia de datos, básicamente es el conjunto de herramientas que nos ayudan a pasar de datos a información, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué son datos? Los datos son básicamente hechos, eventos, transacciones que han sido registradas en su base de datos. Y cuando me refiero a base de datos, puede ser papel, archivos, un sistema de base de datos, un sistema administrador de base de datos, que registran estas transacciones. Y las transacciones, ¿qué son? Básicamente en sus instituciones, es cada cosa que ustedes registran, por ejemplo, en un organismo que fiscaliza, van a registrar las fiscalizaciones y van a registrar la fecha de la fiscalización, el organismo que se está fiscalizando, qué se está fiscalizando, etc. Entonces van guardando esos registros en su base de datos y eso se consideran que son los datos. Pero luego queremos pasar eso a información. Y la información básicamente son los datos que han sido analizados, procesados, permitiendo el entendimiento, interpretación y además la toma de decisiones. Entonces, los registros que tenemos en nuestra base de datos normalmente no nos van a servir para entender lo que está ocurriendo en una situación dada, sino que nosotros tenemos que procesarlo, analizarlo, para luego entender el contexto y también poder tomar decisiones a partir de ese contexto y esa información. Si se dan cuenta, la definición es súper amplia. Hay varias ciencias que tratan de hacer el mismo proceso. Y en particular la ciencia de datos se dice que una ciencia multidisciplinar, porque básicamente trata de abarcar herramientas de distintos campos, desde la ciencia de la computación, la matemática, la economía, etcétera, para generar este proceso de pasar de datos a información. Para entender un poco qué es lo que no se considera ciencia de datos, y así ustedes tengan una noción más clara de enmarcar este concepto, primero vamos a partir con las cosas que no son ciencia de datos. Por ejemplo, el portal de datos abierto del gobierno no lo consideramos ciencia de datos porque simplemente este portal, que ustedes pueden ingresar por datos.gov.cl y pueden ver las distintas fuentes de datos disponibles de los distintos servicios públicos que existen, pueden descargar estos archivos, pueden luego hacer su propio análisis, pero en particular esta herramienta no está haciendo este proceso de pasar de datos a información. Es decir, nosotros solamente estamos disponibilizando los datos, que es algo súper bueno para nosotros los científicos de datos. Nos encanta que existen este tipo de herramientas porque nos ayuda a encontrar datos de forma más fácil. Pero esto no significa que se esté haciendo este traspaso de convertirlo de datos a información. Por lo tanto, no lo consideramos un proyecto en sí de ciencia de datos. Puede ser un proyecto de digitalización, transformación digital, pero no es ciencia de datos. Otro proyecto que no consideramos ciencia de datos es, por ejemplo, Chile Atiende. Chile Atiende es la ventanilla única de trámites del Estado, donde ustedes pueden ir y preguntar, consultar por un proceso en particular, por algún trámite en particular, por ejemplo, sacar un certificado de nacimiento, y esta herramienta, esta plataforma trata de unificar de alguna forma los trámites que están disponibles del Estado, y uno puede realizar ese proceso. Si se dan cuenta, esta plataforma es totalmente distinta a la anterior, pero en este caso también nosotros no estamos generando este proceso de pasar de datos a información, sino que básicamente estamos digitalizando un proceso que anteriormente se hacía de forma digital. Ahora se hace de forma online, es decir, estamos frente a un proceso de transformación digital que no considera ciencia de datos. Ahora, del otro lado de la ciencia de datos, o sea, lo que sí consideramos ciencia de datos, vamos a ver proyectos como el de Todo Mejora. Todo Mejora es una organización que trata de ayudar a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad LGTBI, donde les ayuda, les ofrece, hay conversaciones asíncronas, ustedes pueden ir a un chat y puedes conversar con una persona, y los ayuda en momentos de crisis cuando estas personas probablemente se sientan discriminadas o hayan pasado un mal día. Entonces, las personas que están disponibles, los voluntarios de Todo Mejora, pueden ayudarlos mediante esta aplicación que se puede conectar uno por una aplicación web o una aplicación móvil o Facebook también. Si bien eso no es ciencia de datos, ese proyecto en particular,
Lo interesante que han desarrollado en Todo Mejora es que tienen, dentro de esta aplicación, tienen programado un detector de riesgo de las conversaciones. Es decir, cuando ellos tienen conversaciones que son más riesgosas de tener un resultado adverso, por ejemplo, un suicidio de una persona, ellos detectan esta conversación y dicen, ojo, esta conversación es mucho más riesgosa, por lo tanto hay que atenderla primero. Entonces, en vez de priorizar por orden de llegada a las conversaciones, van priorizando por el orden, o sea, la índole de la conversación. Si es más riesgosa, se atiende primero. Entonces, ese proyecto, donde estoy pasando de los datos, la conversación, los mensajes, a esta información que me otorga, me ayuda a tomar decisiones, por ejemplo, atender primero, se considera un proyecto de ciencia de datos. Otro proyecto de ciencia de datos lo encontramos en el INAPI, de hecho está dando otro taller, probablemente mencionan este tipo de proyectos, donde ellos tienen un buscador de marcas similares. Si ustedes, como ustedes saben, el INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial e Intelectual, ellos tienen que registrar marcas, logos, diseños, etc. En este proceso tienen que verificar si existen marcas o logos similares al que se está tratando de registrar, al nuevo que se está tratando de registrar. Entonces, en esta herramienta, ellos suben este logo nuevo que se está tratando de registrar y se compara con todo lo que existe en la base de datos. Obviamente esto se realiza con una imagen básicamente son píxeles, son datos también, pero lo que se está tratando de hacer acá es sacar estos datos, que básicamente son los píxeles, y transformarlo en información, comparándolo con el resto que existe en la base de datos. Entonces, en este caso, sí consideramos que un proyecto de ciencia de datos, porque está haciendo este proceso de tratar de extraer la información de contraste con otro logo, con otras marcas, diseño, para poder, para eficientar su proceso de registro de marcas. ¿Ya? Entonces, este sí lo consideramos un proyecto de ciencia de datos. Voy a continuar ahora con los proyectos en sí, de cómo nosotros deberíamos comenzar con un proyecto de ciencia de datos cuando ya estamos en la concepción, en las etapas iniciales. Y para ello, nosotros necesitamos realizar un análisis de prefactibilidad, ¿ya? Nosotros nos cuestionamos, al igual que con cualquier otro proyecto, esto no es solamente de ciencia de datos, sino que hay partes que son específicas de la ciencia de datos, pero en general uno trata de hacer esto con distintos tipos de proyectos. Y nosotros definimos cuando hacemos esta formulación de proyecto de ciencia de datos, es preguntarse primero, ¿cuáles son las características que me van a hacer avanzar en este proyecto? Y aquí las vamos a mostrar una por una. Primero, si el problema que estamos tratando de resolver con este proyecto es real y significativo. Es decir, existe la necesidad, existe esa brecha que nosotros estamos tratando de solucionar y para ello tenemos que empezar a dimensionar el problema. Si este problema que nosotros estamos tratando de solucionar con un proyecto de ciencia de datos afecta a una cierta cantidad de personas que es considerable, que afecta a un cierto grupo que a nosotros nos importa, entonces es importante el problema que estamos solucionando. Además, si es que nos cuestionamos con la solución que se está dando ahora y vemos que tal vez esa solución o la situación actual que se presenta hoy en día no está dando abasto o se podría mejorar, también nosotros vemos que hay una brecha, hay una necesidad de generar un proyecto de ciencia de datos. Y también otra pregunta que es súper factible de hacer es, ¿existe otra solución no basada en datos? Es decir, que no tengamos que tocar ni siquiera los datos para solucionar este problema. Porque obviamente la ciencia de datos es una área de innovación. Existen otras áreas de innovación que pueden hacer resolución de problemas. Y para eso también ustedes, como pueden encontrar en la guía del Laboratorio de Gobierno, la guía Permitido Innovar, pueden revisar esta guía y entender cómo pueden resolver problemas públicos a través de proyectos de innovación. Y hay distintas áreas de la innovación donde ustedes pueden solucionar este tipo de problemas. Pero para un proyecto de ciencia de datos vale la pena cuestionarse, ¿se puede resolver el problema que tengo con otras cosas que no sean datos? Un segundo criterio es si la institución tiene la capacidad de actuar sobre el problema. Es decir, si existen las facultades legales de mi institución para poder atacar el problema que yo estoy tratando de resolver. Si existe un proceso o una acción dentro de mi institución que ataque ese problema también. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, en una superintendencia, probablemente el proceso que voy a hacer o la acción que yo voy a hacer por predilección es fiscalizar. Entonces, si yo tengo esas facultades legales, si es mi tarea y estoy tratando de resolver un problema relacionado a la fiscalización, obviamente en este caso sí tenemos la capacidad para actuar. Pero si estamos hablando de otro organismo que no tiene esa capacidad, por ejemplo, una municipalidad con respecto a un problema de fiscalización de una empresa, probablemente esa municipalidad va a tener que aliarse con otra institución o definitivamente no va a poder atacar este problema. Y también preguntarse si tenemos los recursos adecuados. Existen los recursos humanos en tecnología de la información, en analítica, existen personas que van a estar dedicadas al proyecto. Es importante preguntarse antes de empezar a ver un proyecto de ciencia de datos.
Otro tema, otro criterio, es si este proyecto es prioritario para la institución y hay compromiso. Y aquí es algo más institucional, obviamente cada uno de ustedes, instituciones, pueden ver cuáles son las prioridades que existen, si es que han estado escritas en un plan, si es que algún directivo ha manifestado su apoyo, etcétera, nos va a ayudar a que un proyecto en particular pueda surgir. De otra forma, en la idea y no va a poder alcanzar etapas posteriores de implementación. Entonces es importante cuestionarse si es que ese proyecto tiene el apoyo institucional, tiene el apoyo de mi directivo o cómo puedo lograr ese apoyo también. Es una pregunta importante. ¿Cómo yo, tal vez, hablando con mis compañeros, hablando con mi directivo, puedo lograr que este proyecto pueda avanzar? Un cuarto criterio es, obviamente, en un proyecto de ciencia de datos, es preguntarse, ¿existen los datos? ¿Tengo acceso a ellos? Y aquí, obviamente, uno tiene una mirada inicial, uno nunca va a saber si tiene totalmente los datos hasta que esté en el proyecto, pero por lo menos uno sabe que ha implementado anteriormente o tiene un sistema informático que me permita extraer los datos. Si yo sé que existe ese sistema, que he trabajado anteriormente con datos, probablemente estoy en mejor pie de alguien que sabe que en su institución todavía se están guardando las cosas en papel. Eso obviamente pone el proyecto de ciencia de datos en distintas etapas de poder implementarse. Obviamente los datos nunca van a ser perfectos y uno podría preguntarse si es que son suficientemente útiles para resolver el problema. ¿Ya? Uno podría no tener los datos necesarios, pero por lo menos podría decir esto es suficiente para resolver este problema. Y luego vamos a ver en la formulación que uno puede también preguntarse si es que puedo levantar estos datos. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Finalmente, en el análisis de prefactibilidad recién de un proyecto de ciencia de datos es preguntarse por los riesgos que existen dentro de un proyecto. Y aquí pueden haber riesgos de distintas índoles. Están los riesgos éticos. Cuando yo tengo datos y estoy trabajando con información sensible, tengo que cuestionarme, ¿tengo las características de privacidad de mis datos puestas? O sea, ¿están funcionando? ¿La transparencia con respecto a otros entes está funcionando? Dentro de mis datos existe tal vez desigualdades de base que me van a posteriormente impactar en mi proyecto de ciencia de datos. Son cosas que uno tiene que empezar a preguntarse porque obviamente va a ser un riesgo a la hora de implementar el proyecto. Y también reputacional en el sentido de que si este proyecto que yo estoy tratando de realizar se enterará a toda la ciudadanía, si todos los actores que están involucrados se enterarán de este proyecto, les va a gustar, van a estar apoyando este proyecto, eso nosotros lo llamamos licencia social, porque básicamente es la licencia que genera el público por un proyecto. O sea, si están de acuerdo por este proyecto, que es importante tenerlo en cuenta cuando uno está generando un proyecto de ciencia de datos. Y después tenemos los riesgos típicos de cualquier proyecto, es que primero puede que nunca funcione lo suficientemente bien para lo que nosotros queremos, luego puede que nunca sea implementado por distintas razones y motivos que ustedes tienen que tratar de comprenderlo, y también que nunca será utilizado porque dentro, una vez que ya esté generado este proyecto, puede que las personas no se adecúan al cambio que introduce este proyecto de ciencia de datos. Entonces hay que cuestionarse, en toda esta etapa, mi proyecto tiene riesgos altos, bajos, y en qué sentido puedo seguir avanzando. Entonces, solamente para dar un big picture de los criterios de prefactibilidad, el problema es real y significativo, tenemos capacidad de sobreactuar, es prioritario para la institución, creemos que existen datos para realizarlo y finalmente existen riesgos identificados. Una vez que hemos identificado eso, nosotros podemos continuar a la siguiente etapa de nuestra metodología de formulación de proyectos de ciencia de datos. Con la SMA, este proceso ocurrió el año pasado, el 2019, cuando Sebastián Elgueta, el director de gestión de la información de la SMA, fue al curso de formulación de ciencia de datos que impartió el Servicio Civil junto con el GOB PUAI, y donde se plantearon estas mismas preguntas. Entonces ahora los dejo con Francisco para que primero introduzca la SMA, su labor, y también el problema que ellos encontraron dentro de su organización. Súper, gracias Claudio. Sí, como él dijo, la idea es dar una muy breve introducción a lo que es la Superintendencia de Medio Ambiente, a modo de contexto, o sea, como él bien lo expuso, los problemas y los dolores de cabeza están dentro de un contexto, entonces es bueno saber en el fondo ese contexto que va a permitir, hacer un buen estudio del mismo, va a permitir saber si un problema se puede solucionar a través de un proyecto de ciencia de datos, si están todas estas características o condiciones para que tenga una probabilidad de éxito relevante. Bueno, en términos generales, bueno, la Superintendencia de Medio Ambiente es parte de la institucionalidad ambiental
que lo conforma el Ministerio del Medio Ambiente, que es el órgano del Estado que está encargado de hacer finalmente las políticas públicas y las regulaciones, de manera de que, en el fondo, mejorar los estándares ambientales del país. Por otro lado está el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el órgano que es encargado de evaluar los proyectos, tanto de privados como públicos, que tienen algún impacto en el medio ambiente, de manera de que esos impactos no sean relevantes y podamos tener un desarrollo sustentable. Después está en los tribunales ambientales, que son los encargados de resolver litigios legales relacionados con temáticas medioambientales. Tuvieron que crear una unidad relacionada en la parte como jurídica, que son los tribunales ambientales, debido a que son problemas sumamente técnicos. Entonces necesitaron crear esto como parte de la institucionalidad ambiental. Y bueno, tenemos otro organismo que está todavía en el Congreso, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Todavía no está creado, esperemos que salga algún día. Estamos cruzando los dedos para eso. Y finalmente, la Superintendencia de Medio Ambiente, el lugar donde trabajo, que tiene, como dice en la diapositiva, la misión de proteger el medio ambiente y la salud de las personas, asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental en Chile. ¿Qué quiere decir eso? Que es las regulaciones que el Ministerio de Medio Ambiente crea. La superintendencia, como toda superintendencia, debe fiscalizar y debe hacer de que esa regulación no sea letra muerta. En el fondo, los impactos ambientales pueden ocurrir igual si es que no hay una fuerte gestión de ese cumplimiento ambiental. Y bueno, ¿qué fiscalizamos? Diferentes regulaciones ambientales, como ya mencioné. Solamente voy a mencionar dos de ellas porque es lo que va a tener relación con el problema que viene en este taller, que es lo que queremos exponerles, que son las normas de calidad que están ahí al medio y los planes de prevención y descontaminación. Voy a decir eso nomás y voy a explicarlo muy brevemente después. La diapo que viene, por favor, Claudia. Comentarles también de que el proceso que hemos seguido como superintendencia, aunque es un organismo bastante nuevo, empezó su operación en la Superintendencia de Medio Ambiente el año 2013, por lo tanto, comparado con las organizaciones que tiene el Estado, es una institución súper joven, pero que tuvo desde el día uno una demanda bien brutal, digámoslo, de diferentes temáticas, porque se tuvo que hacer cargo de una cantidad de regulados gigantesca. Solamente como anécdota, o sea, uno podría pensar de que la regulación ambiental, uno dice, oh, los grandes impactos ambientales, como podría ser una minera, como podría ser una gran fuente industrial, pero la superintendencia no solamente tiene que ver eso, sino que también revisa discotecas, pubs. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Porque hay una norma de ruido que limita los ruidos de distintos centros. Entonces la superintendencia tiene que saber tanto de temáticas ambientales pura y dura como la calidad del agua y todo eso, como también tiene que ir a fiscalizar pubs por denuncia ciudadana. ¿Ya? O sea, esa cantidad, ¿qué es lo que significa? Que en estos momentos tenemos solamente identificado alrededor de 16.000, que la llamamos nosotros unidades fiscalizables. Por lo tanto, es imposible ir a fiscalizar cada una de ellas, no existen los recursos. Comparándonos con otras superintendencias, el número de regulados que tenemos es bastante importante. Y aquí viene muy de la mano con esta transformación tecnológica que hubo en los últimos años de incorporar nuevas herramientas para hacer una fiscalización que no dependa de las fiscalizaciones tradicionales de ir, ver y si hay algo malo, bueno, sancionar. Sino de tener un carácter un poco más preventivo. Estamos en toda esta transformación y en ese sentido la ciencia de datos y los proyectos que podemos generar en esta línea aportan de muy buena manera para prevenir impactos ambientales, porque el fin último de la Superintendencia de Medio Ambiente no es la sanción es un desincentivo al incumplimiento, pero lo que queremos finalmente es que ese impacto ambiental no ocurra, ¿ya? Entonces acá en la foto tenemos el uso de imágenes satelitales, por ejemplo, en donde podemos ver determinados cambios ambientales en algún ecosistema de relevancia. Entonces esa es un poco la misión en estos pocos minutos. Y en la diapo siguiente, por favor, ya está el problema que fue planteado y para mostrarle a ustedes en este taller, que es un problema muy famoso, tristemente famoso. Yo creo que acá probablemente todos, pensaría yo sin excepción, conocen los problemas de contaminación que
viven las personas en Concón, Quintero, Puchuncaví. Tenemos una zona altamente industrializada, con personas que viven inmediatamente al lado, que trabajan muchos de ellos en la industria que generan diferentes bienes y servicios, pero tenemos un impacto ambiental que es tristemente conocido a nivel nacional. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente hizo un plan de descontaminación, de hecho, la segunda versión del plan de descontaminación, el año 2019, en donde incluyen medidas de paralización de fuentes, restricciones a las fuentes industriales con el objetivo de minimizar los impactos ambientales sobre la salud de las personas. Adicionalmente, esos impactos ambientales tienen impacto sobre los ecosistemas, sobre los suelos, sobre muchas otras cosas más. Esto está centrado obviamente en la salud de las personas, pero no hay que desconocer lo otro. Y hay ciertas limitaciones actuales en temas de información, como por ejemplo, de que existe actualmente un pronóstico que te dice las condiciones de ventilación al día siguiente, y según eso se toman diferentes acciones, pero esos pronósticos de ventilación solamente consideran variables meteorológicas. Y obviamente acá tenemos un efecto de las mismas emisiones del sector, tiene un impacto en el medio ambiente. Entonces, en estos momentos se están tomando acciones, pero no con toda la información o con todos los datos que permite una información más acabada de los distintos fenómenos que ocurren en la zona, y por lo tanto acá hay un problema, un desafío de qué manera podemos abordar de mejor manera la situación y generar acciones más oportunas para evitar estos episodios de contaminación. Gracias, Francisco. Bueno, y con lo que dijo ya Francisco, nos introdujo un poco al tema. Encontramos que obviamente, como ustedes pueden ver, que es un problema relevante, y así mismo fue cuando se inició este proyecto, se analizó con los criterios de prefactibilidad para analizar lo mismo que ustedes están viendo, que es un problema que está básicamente en dimensiones grandes, es relevante para la institución, y siguiendo la metodología de formulación de proyectos, nosotros empezamos como a darle un encauzamiento a este proyecto. La metodología básicamente consta de estos 5 etapas, por así decirlo, donde tenemos primero la definición de objetivos, luego identificamos las acciones que nos van a ayudar a, primero, alcanzar estos objetivos para solucionar el problema, y luego tenemos los datos y el análisis de esos mismos datos que nos van a generar la información que de alguna forma va a mejorar esta acción para, obviamente, cumplir el objetivo y así resolucionar el problema. Entonces, para hacerlo un poquito más detallado, vamos a ir viendo punto por punto y vamos a ir, Francisco nos va a ir contando cómo esto se relaciona con el proyecto que estamos desarrollando hoy en día en la SMA. Entonces, primero, para definir el objetivo, nosotros siempre partimos de la base de qué es lo que queremos llegar. Ya queremos llegar a algo que básicamente debe ser medible, que debe ser una métrica que queremos alcanzar, por ejemplo, disminuir la cantidad de episodios críticos que existen en la zona, o bajar la contaminación a ciertos niveles, etc. Eso es lo que nosotros nos gustaría llegar. Entonces, ese es el objetivo que se plantea en un proyecto. El objetivo no va a ser la solución técnica, no va a ser queremos hacer una red neuronal o queremos hacer cierto tipo de cosas. El objetivo siempre está relacionado a lo que queremos alcanzar, cuál es la situación ideal que queremos llegar. Entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos obviamente centrar un objetivo que nos va a ayudar a solucionar el problema, y estos típicos objetivos van a ser del estilo de mejorar, maximizar, reducir algo, en particular una métrica, ¿ya? Obviamente, un objetivo siempre va a estar limitado por los recursos que existan en la institución. Eventualmente nosotros podríamos haber dicho, bueno, fiscalicemos todo, todos los días, y vamos de alguna forma a reducir eventualmente la contaminación. Pero obviamente existen recursos limitados y nosotros tendremos que priorizar cuáles son las cosas que tenemos que revisar o poner ojo para que esto tenga un impacto en el objetivo. Ahora sí que dejo con usted a Francisco. Bueno, y el objetivo que fue planteado para este proyecto, al fin y al cabo, es, como dice ahí, mejorar la gestión y la respuesta de la Superintendencia del Medio Ambiente en relación al plan de descontaminación en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví, ¿ya? Pregunta, ¿cómo vamos con los tiempos, la verdad? Me estoy haciendo la pregunta si hacemos el ejercicio o no. 13 minutos yo creo que sí alcanzamos.
Si alcanzamos, ya, bacán. Sí. Entonces, les voy a pedir, por favor, si se pueden ingresar nuevamente al mismo código. Las personas que tengan ahí la página, solamente se les va a actualizar la pregunta, pero los que no, ingresen nuevamente a menti.com en la cifra que no me acuerdo, la verdad, pero ahí Claudio la va a mostrar. Está en el chat por ahí arribita también. En donde la pregunta, acá yo tengo el objetivo propiamente tal, es ¿qué otro objetivo puedes proponer en base a los criterios expuestos? Ya un poquito críptica la pregunta inicialmente, pero Claudio mencionó lo que uno podría, de las características de lo que debería tener un objetivo. Ahí Claudio quizás los puede mencionar para recordarlos nuevamente, en donde el objetivo, yo acá lo voy a mencionar, el de que nosotros nos trazamos era de mejorar la gestión y la respuesta de la SMA en relación al plan de descontaminación en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví. Entonces, si ustedes encuentran que el objetivo está bien, que cumplen esas características, pueden poner ahí un OK ahí como respuesta. Ahora, pero pueden también sugerir, quizás pueden no sugerir un objetivo completo, pueden sugerir quizás, oye, le encuentro una pifia por aquí y por allá. A ver ¿qué opinan? ¿Qué opinan las personas? Claudio, porfa, si pueden mencionar también qué es lo que debería tener un objetivo. Claro, como habíamos conversado anteriormente, el objetivo debe ser medible, debe ser alcanzable, debe estar proponiendo una meta que nos va a ayudar a solucionar el problema. Entonces, en ese sentido, nosotros nos gustaría identificar un objetivo de ese estilo. Entonces, por ahí va la pregunta de cómo ustedes ven el objetivo que planteó Francisco con estas características que les menciono. ¿Puedes repetir el objetivo, Francisco? Absolutamente. Mejorar la gestión y la respuesta de la Superintendencia de Medio Ambiente en relación al plan de descontaminación en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví. Bueno, Muchas gracias. aquí ya tenemos ya varios, hay un OK por ahí. Disminuir episodios críticos, mencionaron. Intensificar el seguimiento en relación al plan de descontaminación en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví. Incorporar la autogestión ciudadana como fiscalizadores al sistema de fiscalización. ¿Ya? A ver, esperemos uno más. Compatibilizar las bases de datos para hacer el mejor seguimiento de los indicadores. OK, mejorar los tiempos real. Se puede bajar un poquito. Disminuir los niveles de contaminación a la media nacional en la zona con Quintero Puchuncaví. Falta cuantificación, por ejemplo, plazo en tiempo, cómo se mide una mejor gestión, etc. Ya, bueno, ahí hay un palo blanco. No, pero la idea un poco de provocarlos con esta pregunta es que, bueno, efectivamente un objetivo que tiene el para dónde vamos, eso no hay duda alguna, que es mejorar la gestión y la respuesta de la Superintendencia de Medio Ambiente, y en relación a algo en concreto, que es el plan de descontaminación en la zona de Concón, Quintero, Puchuncaví. Sin embargo, tiene determinadas, no sé si son falencias, pero dependiendo de lo que uno quiera hacer y cuál es el tema acá de plantear un buen objetivo, es que después yo tengo que contrastarlo con mi resultado. ¿Qué es? Y como decían por ahí, ¿qué es mejorar la gestión? ¿Cómo definimos esto? Si bien yo puedo trazar este objetivo y está bien, o sea, no es que esté mal este objetivo, pero yo igualmente voy a tener que hacer una bajada en relación a qué significa mejorar la gestión. Otra pregunta, usted no lo conocen obviamente en detalle, pero el plan de descontaminación en la zona, en esta zona en particular, tiene muchísimas medidas. Si yo mejoro una, independiente que no he definido qué es mejorar, pero si yo mejoro una medida de las, por ejemplo, 20 que pueda tener, ¿eso significa que, ok, es mi meta, lo logré lo que quería? No necesariamente. Entonces, acá, idealmente, en esta bajada que yo les digo del objetivo, sería ideal hacerlo un poquitito más cuantitativo, como podría ser, y como mencionaba otra persona por ahí, podría ser disminuir los episodios críticos de contaminación. Y eso obviamente es una mejora de la gestión, pero ya nos fuimos un poquito más en detalle de lo que es lo que es lo que quería, porque ahí ya tengo una medida cuantitativa, eso está sujeto por las leyes en particular. No se los comenté antes y veo que me olvidé, pero acá muy brevemente comentarles de que
Dos regulaciones acá son importantes. Uno es la norma de calidad, que define qué es contaminación y qué no es contaminación si yo me paso determinado umbral. Y en segundo lugar, un plan de descontaminación, que es este instrumento propiamente tal, que hace diferentes medidas para que yo pueda alcanzar ese nivel de presencia de contaminantes deseados, que es un ambiente libre de contaminación, bajo ese umbral, ¿ya? Entonces, bueno, esas son como las dos normas ambientales importantes en este lugar. Muchas gracias por la participación. Eso era lo que les quería comentar en relación a este ejercicio. Pero la definición del objetivo siempre hay que tenerlo, pero mucho, porque sí, muy, muy en cuenta, porque si no podemos caer en una autocomplacencia relevante de que estamos logrando metas que en verdad era de perogrullo cumplirlas. Muchas gracias, Francisco. Continuando con la metodología, luego tenemos que identificar las acciones que nos van a ayudar a cumplir este objetivo. Y las acciones en general son las cosas que actualmente realiza la institución. Es decir, por ejemplo, la superintendencia actualmente ya inspecciona instalaciones, ya hace fiscalizaciones. Eso es lo que nosotros deberíamos mejorar para empezar a cumplir nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque son las cosas que hoy en día nuestra institución está facultada para hacer. Si nosotros propusiéramos... ¿Se fue el audio de Claudio? Sí, Claudio, se fue el audio. ¿Ahora? No, ahora sí. Ahora sí, tuviste una pequeña caída. ¿Hasta qué punto se escuchó? Se escuchó todo. Sí. No, repítete los últimos 10 segundos. Ya, perfecto. Lo que mencionaba es que las acciones son las actividades, procesos, acciones que realiza hoy en día nuestra institución. Es decir, por ejemplo, la superintendencia fiscaliza. Esa es la acción predilecta que realiza y que nos va a ayudar a alcanzar el objetivo que tenemos planteado. Entonces, en el caso del proyecto de la ciencia, o sea, con la SMA, obviamente sale muy, muy fácil entender cuáles son las acciones que ellos realizan, así que lo vamos a dejar para Francisco que pueda apoyarnos en eso. Claro, efectivamente, como decía Claudio, la superintendencia, por sus propias atribuciones, ya puede hacer varias acciones en la zona. Entonces puede paralizar fuentes de contaminación, puede informar de la ocurrencia próxima de estos episodios críticos a los organismos involucrados, como por ejemplo la Seremi de Salud. Por lo tanto, efectivamente ya no tiene en esta idea de prefactibilidad de los proyectos, efectivamente la superintendencia sí puede hacer gestiones para mejorar y alcanzar este objetivo, que era mejorar la gestión y la respuesta en el plan de descontaminación de esta zona. Por lo tanto, aquí como especie de checklist, ok, tenemos todas las atribuciones para seguir al siguiente paso. Otro punto importante de la metodología es cuestionarse, ¿tengo los datos necesarios para realizar este proyecto? En este sentido, tengo que cuestionarme, además si tengo los datos, es si yo puedo utilizarlos de manera fácil para este proyecto. Por ejemplo, si mis datos están en papel o están en archivos guardados en computador de alguien o no están de alguna forma almacenados de forma correcta, esto me va a hacer problemas para mi proyecto. ¿Por qué? Porque el analista de datos va a tener que de alguna forma recolectar estos datos, interconectarlos, trabajar con distintas bases de datos, solamente para tener una consolidación que les permita trabajar en el proyecto. Y eso es súper importante tenerlo claro, de que mientras más maduros tengan sus datos, en el sentido de madurez, que los datos estén bastante buenos para poder trabajar directamente, más fácil va a ser implementar el proyecto. Pero la otra punta, por así decirlo, si los datos no están bastante maduros, si es que los tengo en distintos sistemas, no están interconectados, o los tengo en archivos en computadores, o los tengo en papel, claramente la implementación del proyecto se ve bastante más costosa y se va a demorar más en llegar a este objetivo. Y en ese caso nosotros hablamos costos de uso. Tengo un costo de uso por estos datos. Pero también pueden existir costos de adquisición en el sentido de que a mí me gustaría tener algunos datos que no tengo actualmente, pero podría levantar. Podría generar encuestas, podría generar censos, etcétera, para poder levantar información que me interesaría para mi proyecto. Y en ese sentido van a haber costos de adquisición de un problema y puede valer la pena invertir en esos datos para nuestro proyecto. Dependiendo de cuánta beneficio nos va a traer, nosotros podemos decidir si vamos a gastar dinero en levantar estos datos para nuestro proyecto.
Aquí le doy el pase a Francisco. En el caso de nosotros, ¿qué tenemos? Claro, en el caso de nosotros tenemos muchos datos, la verdad. Esto es uno de los proyectos que en verdad, ahora la pregunta es qué hacer con esos datos, pero porque tenemos, por ejemplo, en calidad del aire, estamos hablando de un problema que es principalmente contaminación atmosférica, entonces lo básico es tener los datos de calidad del aire, los datos de contaminación asociados que están medidos en la zona en particular. Acá este mapita estaba repetido en la diapo anterior, pero es para mostrarles en la zona los puntitos verdes son estaciones de calidad del aire y meteorológicas, y los puntitos amarillos son monitoreo en línea, y es un monitoreo en línea de emisiones y variables operacionales de distintas fuentes emisoras. Entonces la parte de arriba, que es la zona, que es la bahía de Quintero, y está también Puchuncaví, ahí en la parte de abajo está Concón. Tenemos en verdad muchísima información, los datos de calidad del aire son a nivel horario, por cada hora tenemos un dato nuevo que se recopila, y lo mismo para meteorología. En el caso de las emisiones tenemos hasta datos minutales de lo que se está emitiendo en cada una de las fuentes. Entonces, perfecto, tenemos en verdad muchos gigas de información, y en los últimos años, de hecho, sobre todo este año, desde este año, la superintendencia ha puesto fuertemente un esfuerzo en la captura de esos datos. Como decía Claudio, no basta con que el dato exista, necesitamos que ese dato tener un acceso rápido, y en eso la superintendencia, a través de diferentes instructivos, ha hecho de que tanto las estaciones de calidad del aire como los titulares que emiten, o las distintas fuentes emisoras, se conecten en línea con la superintendencia. Por lo tanto hay bases de datos que minuto a minuto, hora a hora, está recopilando esa información. Adicionalmente, también tenemos información relacionada con las denuncias ciudadanas sobre contaminación, y unidades fiscalizables, que son finalmente estos centros o estas fuentes emisoras. Entonces, redondeando la idea, datos en este proyecto en particular, y por algo también se propuso, datos hay muchos, y el reto es qué hacemos con esos datos. Gracias, Francisco. Y por último, mencionar, bueno, no el último paso, pero uno de los finales pasos es el tema del análisis, donde nosotros, en conjunción con los datos, es decir, hacemos el análisis de datos, vamos a informar a las acciones. Y eso es lo importante de este proyecto. ¿Qué análisis, con estos datos que tenemos, va a ayudarnos a informar estas acciones que se van a ver mejoradas, y de así nos van a llevar a alcanzar el objetivo y solucionar el problema? Y aquí cabe destacar que el modelo, la técnica en sí, no es el análisis. El análisis es lo que queremos hacer. Queremos describir una situación, queremos predecir algo, queremos detectar algo particular. Ese es el análisis que nosotros consideramos que es relevante cuestionarse. No así la técnica, si es red neuronal, o regresión logística, o lo que sea, cualquier técnica, porque eso se va a ver durante el proyecto. Pero lo importante es plantearse cuál es la pregunta que vamos a responder con este análisis. Obviamente estos análisis tienen que ser validados, y ahí pueden haber validaciones históricas o validaciones con experimentos, con de alguna forma un piloto que nos va a servir para testear que esto esté funcionando bien. De otra forma, el proyecto puede lanzarse a producción sin tener una validación correcta y va a fracasar en un lugar que nosotros no queremos. Es mejor que siempre estemos validando antes de que salga a producción. Entonces acá el tema era efectivamente cuál es el objetivo de ya más en detalle del proyecto, y era predecir la calidad del aire en la zona para anticipar episodios críticos de contaminación. Como le mencioné bien brevemente al comienzo, uno de los problemas que teníamos, que existen en la zona, es que actualmente hay un pronóstico de condiciones de ventilación que sirve, y sirve mucho para adelantar efectivamente malas condiciones de ventilación al día siguiente, y por lo tanto evitar ciertos episodios de contaminación ambiental. Pero hay mucha más información o mucho más datos dando vuelta que se podrían aunar para generar esta información más acabada, que es una predicción mucho más certera de posibles episodios de contaminación. Entonces, ese es el análisis que nosotros y que queremos hacer, y como decía Claudio, efectivamente, ¿cuál es la metodología? ¿Cuáles de todos los métodos para hacer un modelo predictivo? Podemos hablar, claro, de redes neuronales, podemos hablar de random forest, podemos hablar de diferentes metodologías para llegar a ese resultado. Bueno, eso se verá, y ahí, según los recursos disponibles y según los mismos resultados que vayamos obteniendo, va a ser el modelo que vayamos a crear. Pueden ser una combinación de modelos también.
que eso es lo que estamos ahora discutiendo con Claudio. O sea, pueden ser muchos modelos diferentes y ahí tenemos que ver cómo resolvemos ese bonito desafío. Entonces también la generación de un modelo nos va a permitir entender el aporte de cada una de las fuentes contaminantes en la zona. Y acá no estamos hablando de aportes genéricos, porque eso lo tenemos. Sabemos que la fundición de cobre es claramente la que aporta más emisiones de CO2, pero acá estamos hablando de algo mucho más fino. Es el aporte, va a depender acá de la dirección del viento, va a depender distintas variables meteorológicas que me van a influir en los resultados. Puede ser que en otras situaciones sea la termoeléctrica y con sus distintas fuentes la que me genere más problemas ambientales. Entonces, toda esa interacción entre las distintas fuentes nos va a permitir tener datos mucho más certeros para posteriormente generar las acciones que queremos aplicar en la zona, como que pueden ser fiscalizaciones localizadas, que pueden ser diferentes paralizaciones en las distintas fuentes. Y bueno, y el último punto es relacionar los episodios críticos con los problemas de salud más recurrentes, ¿ya? Eso también hay mucha información dando vuelta que está disponible en la relación de impacto en la salud de las personas con contaminación atmosférica. Gracias, Francisco. Finalmente, el último punto, que en realidad nosotros lo ponemos al último, pero está durante todo el proyecto, es el punto de la ética, donde tenemos que cuestionarnos distintos puntos sobre lo que estamos tratando. Por ejemplo, la privacidad de los datos, estamos trabajando con datos personales, si hay transparencia, en el tema de la transparencia, estamos siendo transparentes con todos los entes, y aquí, obviamente, en el caso de la SMA, nosotros tuvimos que interactuar con distintos actores, no solamente la SMA. ¿Existe discriminación dentro de nuestros datos? Obviamente, en el caso de contaminación es menos notable ver esto, pero cuando se habla de datos personales, obviamente uno juega con distintas discriminaciones de base que existen en los mismos datos. La licencia social, el proyecto, si sale a la luz pública, va a ser apoyado por la comunidad que vive ahí, por la comunidad de fiscalizadores o por los distintos entes que están participando en el proyecto. Y finalmente, ¿quién va a rendir cuenta de este proyecto? Esos son los temas que uno tiene que cuestionarse en torno a la ética durante todo el proyecto, no solamente al final, solamente que lo ponemos al final, pero durante todo el proyecto estas preguntas tienen que realizarse. Entonces nosotros, bueno, hablar también por los tiempos, pero nos concentramos en dos aspectos particulares de lo que habló Claudio, uno la transparencia y otro la licencia social. Y acá el tema de la transparencia lo quisimos destacar porque estamos hablando de muchas instituciones y organismos y la misma ciudadanía que tienen los ojos puestos en este lugar. Por lo tanto, todos los resultados que nosotros vamos a hacer en este proyecto, la idea es hacerlos públicos, todos los procesos, las decisiones mismas que estamos tomando, las acciones, eso va a generar un protocolo de acciones también en función de los resultados que obtengamos, todo es hacerlo lo más transparente posible, porque un problema tan relevante que excede mucho más allá de lo medioambiental, es bueno que tenga una característica de transparencia ejemplar. Y en segundo lugar, lo de la licencia social, si tiene validez finalmente este proyecto, si se entera, como decía Claudio, si todas las personas se enteran de este proyecto, si lo va a apoyar o no, bueno, acá en ese sentido tenemos un apoyo muy importante porque cualquier acción que nosotros hagamos para la descontaminación ambiental, efectivamente tenemos apoyo ciudadano en ese sentido, ¿ya? Por lo tanto, tenemos en ese caso otro de estos checklists de licencia social. Gracias, Francisco. Bueno, para finalizar, como ustedes vieron, son distintas etapas que nosotros consideramos a la hora de formular solamente el proyecto, ni siquiera comenzar a implementarlo, sino que antes de partir el proyecto nos cuestionamos este tipo de cosas y constantemente nos estamos cuestionando durante el proyecto. Para finalizar el taller, sé que estamos un poquito pasados, vamos a dejar básicamente esta URL disponible en el chat para que ustedes puedan ver los casos de innovación que están disponibles, la hoja de trabajo que uno realiza al utilizar esta metodología, glosarios de términos para la gente que no se ha interiorizado muy bien en la ciencia de datos, y van a ver proyectos de ejemplo donde ustedes pueden revisar qué se espera que uno rellene, cómo rellene la hoja de trabajo para un proyecto de ciencia de datos. También está videos de clases donde se explica esta metodología, y finalmente un currículum de 3 días para las personas que quisieran hacer este curso en sus instituciones. Obviamente es abierto, esto fue creado para que toda la comunidad pueda utilizarlo dentro de sus propias instituciones y no tengan problemas con derechos ni ese tipo de cosas.
No lo vamos a revisar, no voy a ir al link por el tema de tiempo, pero lo pueden ir a revisar, lo vamos a dejar en el chat. Como les mencionaba, hay un curso de la UAI que ve formulación de proyectos de ciencia de datos, también lo voy a pasar rapidito. Y finalmente, y aquí dejo a Francisco liderando, que si tienen alguna duda, nos puedan hacer las preguntas necesarias. Sí, por favor ahí, acá, bueno, Claudio y Daniel que nos van a ayudar en esta, Gustavo y Daniel, perdón, que nos van a ayudar en esta parte, que las personas que quieran hacer comentarios lo pueden dejar a través de su chat o bien puedan pedir la palabra y ahí Gustavo le va a estar mencionando como quien puede sacar su micrófono y hablar, por favor, los que quieran De hacerlo. hecho, Francisco, hay una pregunta en el chat. No sé, Daniel, si la querés leer. Sí, dice, ¿estará automatizado? ¿Estará definida las acciones a tomar según los datos, cruce de ellos y análisis que se haga? Una de las mayores críticas al plan paso a paso del COVID-19 es que los indicadores definidos no siempre se aplican de igual forma entre comunas. Sí, lo que nosotros queremos hacer a partir de este modelo es que, bueno, en primer lugar va a ser entender la dinámica de la contaminación en la zona, con un modelo estadístico particularmente, pero que eso genere efectivamente acciones. Y lo que queremos hacer es que, dependiendo de los resultados, porque esto va a estar todo, los datos van a estar conectados, van a haber predicciones de manera diaria para el día siguiente, al menos, hay otras líneas de trabajo, pero al menos va a estar para el día siguiente, y dependiendo del resultado, la idea es generar diferentes acciones, y eso que sea un protocolo, al fin y al cabo, dentro de la superintendencia, y ese protocolo va a incluir desde los avisos a las diferentes organizaciones competentes, así como las acciones que la misma superintendencia va a tener que generar dependiendo de estos mismos resultados. Gracias por la pregunta. Perfecto. Hay una pregunta más y nos están avisando que hay que cerrar porque la otra empieza a 12:15. Santiago Sánchez pregunta cómo lograr que la institución se interese en innovar y aplicar ciencia de datos si no coinciden el valor y las mejoras que se pueden obtener aplicando estas herramientas. Si no conocen, perdón, el valor y las mejoras que se pueden obtener. Entonces, un poquito va en relación a la gestión de cómo lograr que la institución se interese en innovar. Sí, la experiencia, efectivamente, la experiencia en la superintendencia fue un trabajo largo, pero tanto el jefe de servicio estamos hablando hace un par de años atrás, como el actual, ahí por lo menos el trabajo que no hubo que convencerlos tanto, sobre todo el actual que viene de este mundo también del tema de manejo de datos, por lo tanto hubo que hacer poca convencimiento en ese sentido, al revés, de hecho no tiene más pega que nunca. Pero me imagino que en otras instituciones esto puede ser bien difícil. Yo creo que Claudio también podría complementar un poco mi respuesta, pero esto al final yo creo que no hay mejor ejemplo que hacer pequeños pilotos con tal de mostrar resultados y decir, miren, con esto puedo lograr esto, con este poco tiempo que me di, puedo lograr esto. Imagínense todo lo que podríamos lograr si esto fuera una apuesta a nivel de servicio. Sí, complementando un poco a Francisco, la idea es que de alguna forma ustedes se transformen en evangelizadores de este tipo de tecnologías, de nuevas innovaciones a su institución. Y esto no le va a pasar solamente con la ciencia de datos, va a pasar con cualquier otro tipo de innovación que ustedes quieran implementar. Entonces, en ese sentido, estos son cambios que se demoran, no es instantáneo. Afortunadamente, la SMA, su equipo directivo, su personal, todos trabajan en pos de generar innovaciones y por eso para nosotros ha sido súper fácil encontrar el apoyo institucional. Pero obviamente sabemos que existen instituciones que no están así y es donde básicamente las personas mismas son las que van evangelizando su equipo de trabajo para que esto tome relevancia. Sí, ahora yo creo que es muy bueno con este ejemplo, sacar ejemplos de otras instituciones. A nivel de organismos públicos, sobre todo, es como si un organismo público lo hizo, ¿por qué? Siendo que nos rige la misma regulación, al fin y al cabo, o muy parecida en aspecto administrativo, ¿por qué no se puede hacer en este otro lugar? ¿Ya? Y yo creo que eso es una buena manera de convencer de si encuentran problemas relativamente similares que hayan tenido éxito en un lugar, poder decir, oye, ok,
ocupemos la misma lógica y tratar de convencer a la jefatura al respecto. Yo creo que funciona bastante bien con el ejemplo. Bueno, entonces para cerrar, porque ya parece que estamos súper en la hora, les comento que desde el GovLab UAI existen 2 charlas, una el próximo miércoles 9 de diciembre a las 18:30 horas, de introducción a la ciencia de datos para políticas públicas, y luego también el 18 de diciembre a las 11 horas una charla que estamos con el Centro de Economía y Política Regional de la Adolfo Ibáñez también, de Machine Learning y sus oportunidades en el contexto local, de estilo regionales, este tipo de charlas. Así que todos invitados pueden obviamente revisar las actividades de la red de innovadores públicos, donde estas actividades ya están agendadas. Finalmente, les queremos dar muchas gracias de mi parte, y Francisco supongo que también, por asistir al taller. Sí, muchísimas gracias por su participación.